Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es miércoles 24 de septiembre. Estamos, en un momento, ¿no es cierto?, de post-fiestas patrias. Algunos dirán descansando de las fiestas patrias y otros, bueno, tuvieron que en estos días de fiesta, ¿no es cierto?, estar trabajando y hacer, seguir con la vida común y corriente, lamentablemente. No pudieron hacer el paro ese alto que a veces se necesita. Estamos junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estamos. Juan Andrés, fíjate que a nivel nacional y como repercusión, ¿no?, del discurso del presidente Gabriel Boric ante la ONU, en la Asamblea General, ¿no es cierto? Se producen dos otras situaciones que ameritaron respuesta por parte de los sectores políticos del interior. Eh, por una parte, tiene que ver con la posición que conocía ya el presidente Gabriel Boric sobre el tema de Palestina, particularmente, ¿no es cierto?, sobre el personaje mismo de Netanyahu. Y yo diría que un segundo aspecto, y tal vez muy valorable y muy importante para nuestro país, es presentar a Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, como posible secretaria de las Naciones Unidas en una candidatura, ¿no?, donde hay otras personas también, pero que ya ese hecho genera, ¿no es cierto?, un ruido importante al interior, que yo diría que es poco decoroso porque son pocas las personas que tenemos en nuestro país como para poder estar en una instancia de esa categoría, ¿no? Por decir, contar, podemos hasta contarla con los dedos de las manos. Entonces, y entre eso, más allá de la posición política que pueda tener Michelle Bachelet, lo importante es que representa al Estado de Chile y representa, ¿no es cierto?, una postura desde América Latina y desde diversos lugares del sur-sur para poder encabezar, ¿no es cierto?, una organización hoy día tan alicaída, tan golpeada y que le cuesta tanto, ¿no es cierto?, tomar algunas decisiones que son tan relevantes. Juan Andrés. Sí, Omar, mira, yo antes de entrar a ese tema, que es un tema muy trascendente y muy relevante, compartir que hay información que se está difundiendo, nadie ha desmentido, y que la flotilla de barcazas, porque son barcazas pequeñas, que van pacíficamente hacia Gaza con alimentos en un himno a la paz, están siendo atacadas. Están siendo atacadas con drones, con armamento químico, no sabemos de qué naturaleza, pero en particular esta información, hay varias fuentes desde las propias barcazas, pero una de las fuentes es una mujer chilena que va en las barcazas, que va en una barcaza, y que se ha comunicado con gente y le ha dicho que está ocurriendo esto. A mí me parece que esto era predecible, se podía prever, pero claro, creo que hay que estar muy atentos, pero muy atentos, muy atentos. Yo el otro día decía en el programa Sin Filtro, donde fue invitado, Chile no es un planeta externo a esta Tierra, a este planeta. No nos pasemos la película que algunos tratan de imponer en Chile, particularmente desde la élite, transversalmente, ¿no? De que sobre la base de una supuesta globalización neoliberal fracasada, seca, carente de sentido histórico, de esperanza, de humanidad, tratan desde esa perspectiva mostrar que la aldea global parte desde uno mismo y por lo tanto la preocupación por la aldea global de verdad no es tan importante. Yo creo que sí es muy importante, más todavía en estos momentos donde, lo decía yo en este programa, tenemos un planeta sacudido por genocidios, por guerras, por intervenciones, por lo que tú decías, Omar. Yo creo que es bueno que nuestras amigas y amigos que
se contactan con este programa, con este espacio, eh, escuchen la intervención de Trump. Es muy importante. Algunos lo que han sostenido que este es el discurso más grave que ha hecho un presidente de Estados Unidos en la historia, asumiendo que los presidentes de Estados Unidos en la ONU han dicho barbaridades terribles, terribles, terribles. Entonces, si algunos analistas están considerando que este es el discurso el peor del punto de vista de humanidad, del punto de vista del derecho internacional, del punto de vista de la paz, cuidado porque este caballero, este emperador, este imperialista, eh, trata de hacer lo que dice. No es de una retórica metafísica, trata de hacer lo que dice. Y claro, lanza falsedades terribles, como que él ha terminado con no sé cuántas guerras, creo que son 11, dice. No sé de dónde sacó esa cantidad, porque el bloqueo criminal, que es una guerra a Cuba, persiste. La tropa militarista, la bandada militarista, guerrerista, criminal, encabezada por un submarino atómico que está bloqueando Venezuela, está ahí. Las bases militares norteamericanas en Siria siguen mientras se masacra a cristianos. ¿Qué decir el genocidio en Gaza? África del Sur, Yemen, Nigeria, Burkina Faso, en fin, y es hacia nuestra región, donde somos constantemente advertidos por el Comando Sur de que nos tenemos que disciplinar como patio trasero que ellos consideran que somos, sobre la base de una amenaza militar. Y claro, las ultraderechas, y no solo la ultraderecha, también los llamados centrismos moderados, los nostálgicos noventeros, que hablan de que hay que tratar de enfrentar estos extremos sobre el base del diálogo. Estos nostálgicos noventeros que después de la caída de los socialismos reales, cuando se instala, ¿no es cierto?, esta hegemonía brutal del capitalismo financiero y especulativo a nivel planetario sin ningún contrapeso, hablaban del fin de la historia, de la democracia planetaria. Estos eran sectores llamados progre, ¿eh? Esas voces no eran de las derechas, no eran de los progres, que se subieron arriba de esto pensando que las cosas iban en esa dirección en la humanidad. Yo creo que este es un planeta estremecido, sacudido, es un planeta que tiene hacia el futuro el riesgo real de terminar por varias situaciones, por el tema del agua, el tema del oxígeno, las crisis medioambientales, las guerras, las pandemias. Hay un grupo del cual es parte Janet Vega, la doctora chilena, de un grupo de especialistas en este tipo de asuntos, de pandemia, precisamente amparado por la ONU, que hace seguimiento a las pandemias. Y Janet Vega ha señalado varias veces que este es un problema mucho más de fondo de la humanidad y que no hay que ir a las teorías conspirativas, hay que ir a la realidad. Esto está generando situaciones producto del cambio climático, producto del surgimiento de nuevas situaciones que generan precisamente las causalidades de las pandemias. Y esto es probable que siga, porque el planeta no ha cambiado ni cualitativa ni estructuralmente respecto de esta tendencia al exterminio de cuestiones básicas de pervivencia, incluyendo, por cierto, los genocidios, ¿no? Las matanzas y las masacres de seres humanos, de guaguas, en fin, de seres vivientes, de todo. En ese contexto, en ese contexto, que es el contexto real, real, eh, se postula a Michelle Bachelet como futura secretaria general de Naciones Unidas. Ese es el contexto real. Entonces, esto de las derechas y otros sectores de caer en una especie de cagüineo burdo, francamente no tiene siquiera asidero para tomarlo como tema de debate. Yo, Omar, humildemente creo que nos tenemos que tratar de centrar y aportar en nuestro espacio desde esta perspectiva. O sea, el drama que vive la humanidad, porque es un drama, o sea, si alguien considera que no lo es, habría que demostrar que no lo es, pero todo va en esa dirección.
eh, y que requiere, que exige y demanda nuevas perspectivas que no van a ser tampoco de corto plazo. Nosotros en este programa, sin caer en el menosprecio, pero con una crítica en forma y fondo, hemos dicho que al actual secretario general de Naciones Unidas no lo escucha nadie. Él lanza en su Twitter una serie de cosas y prácticamente no lo escucha nadie. Ha hablado ahora en los últimos días y tampoco ha sido muy escuchado. Ahora, ¿es responsabilidad de él? No, no creo. Tal vez uno desde la mirada analítica podría decir, el secretario general de de la Naciones Unidas tendría que ser el primero en decir, miren, si esto no cambia, este planeta se va a cierta parte y no tiene sentido una Secretaría General ni unas Naciones Unidas. Yo sé que hay sectores como Trump que lo que están buscando es, igual como lo hicieron con la Liga de las Naciones, destruir Naciones Unidas. Porque históricamente, al igual que otros organismos mundiales multilaterales, lo que ha ocurrido en nuestro planeta es que la lucha por la descolonización, la lucha por la integración, la lucha por la paz mundial, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la lucha por la soberanía, son cuestiones que han logrado los movimientos y las fuerzas humanitarias con mucho sacrificio. La lucha por impedir que se mantenga la lógica de la guerra como solución a los conflictos, sean de menor o de mayor grado. Son parte de la historia y la trayectoria de la batalla de los pueblos por humanidad, por emancipación. Por eso es que Cuba es uno de los países que cuando cae, después que cae la dictadura amparada por el imperialismo norteamericano, en nuestra región toma un liderazgo muy fuerte en estos asuntos. Por eso es que Chile, incluso antes de la Unidad Popular, con una política exterior de esta dimensión, en la cual jugaron papeles importantes gobiernos como el de Frei Montalva, pero también incluso gobiernos anteriores, fue instalando como una tradición una política exterior incidente desde un país pequeño, que no podría considerarse una potencia, que sin embargo Chile era muy escuchado y considerado por su aporte de humanidad desde el punto de vista de una política exterior que rompe brutal y violentamente la dictadura civil militar, amparada una vez más por el imperialismo yanqui, por la oligarquía criolla, por los grandes consorcios. En fin, yo lo que creo, incluso de los 90 en adelante, no se retorna del punto de vista de la lógica, no de la lógica dogmática, sino que de la lógica de la humanidad. Desde los 90 en adelante, la política exterior chilena ha intentado reponer estas lógicas, pero no ha podido. No es que no haya podido, no ha habido voluntad política. Y si uno mira los dos gobiernos de Michelle Bachelet en política exterior, sí hay cuestiones muy significativas respecto de esta perspectiva. Entonces, es en este contexto, es un desafío enorme. Es un desafío enorme. Este no es una gracia. Este no es para mirarlo chauvinista, de manera chauvinista y que bueno que tenemos una chilena. No, yo diría es un desafío enorme al cual al que hay que acompañar y respaldar de la mejor manera, porque efectivamente el planeta es el que es. Y el hecho de asumir, si es que llegara a ocurrir, Michelle Bachelet, secretaria general de Naciones Unidas, esto por el solo hecho de que ella sea nombrada, ya es un paso adelante, ojo, porque significaría de que hay una cierta lógica que permite avanzar en la perspectiva de abrir más espacio al diálogo, al derecho internacional. Estados Unidos está en contra de eso. Y no, ojo, aquí yo creo que los progres criollos simplemente tergiversan de una manera bastante brutal y prepotente. Porque no es cierto que los gobiernos demócratas son tan distintos en política exterior que el gobierno de Trump. No es cierto. O sea, el genocidio en Gaza tiene todo el apoyo de los gobiernos demócratas. Todo, todo. Y lo que está ocurriendo en África del Sur, en el Cuerno de África, y lo que está ocurriendo en Asia Pacífico,
Y lo que está ocurriendo en nuestra región también. Hay una pura excepción que es muy importante considerar y que queda como excepción, que es el momento en el cual el presidente Obama viaja a La Habana y se reúne con Raúl Castro. Fíjate, mira las diferencias. Se reúne con Sí, Raúl Castro y de alguna manera mitiga algunas sanciones, pero no terminó con el bloqueo. No lo terminó. Entonces, yo lo que creo, Omar, que estamos frente a una encrucijada muy grande y que hay que tomársela muy en profundidad desde el punto de vista. Hay otras candidaturas. A mí me parece que es muy importante la de Alicia Bárcena, sí, canciller de México, sí. secretaria ejecutiva de la CEPAL, cuya sede está en Santiago de Mm, Chile, embajadora de México en Chile, una persona que tiene una trayectoria de política y diplomática notable, notable. Alicia Bárcena, si yo no me equivoco, también está considerada dentro de la nómina de propuestas. También es una persona que yo creo que si llegara a Naciones Unidas, a la Secretaría General, tendría sobre sus hombros, sobre su espíritu, igual que Michelle Bachelet, una pesada carga, pero que hace que haya una cierta esperanza de que Naciones Unidas pudiera tomar otro camino, porque está en crisis, eso no hay duda. Naciones Unidas está superada por las situaciones que provienen desde el imperialismo norteamericano, desde la OTAN, que ha perdido toda lógica en este sentido, toda. Los gobiernos, no solamente los gobiernos derechistas de Europa, los gobiernos también llamados centristas también han sido brutales, han sido brutales. Entonces estamos frente a un momento de la humanidad donde por un lado tú tienes una crisis de pervivencia por todos lados, económica, de recursos, energética, de medio ambiente, de guerras, de matanzas, de genocidio. Es el mundo real. Yo no sé si alguien quiere tergiversar esto o creer que el mundo real es el mundo mm, de la fantasía, como decíamos hace un tiempo en Chile, de Bills y Paps, ¿no? O sea, del avisaje publicitario. Bueno, está ahí, pero ese no es el mundo real. No es el mundo real el que a ti te permite, sin duda, viajar en avión a cualquier parte del mundo si tienes los recursos para hacerlo. Eso también ocurre, ¿no? Pero eso no puede ser un punto de casus bellis, motivo de guerra, para negar o negar la realidad que vive el planeta. Este es el punto. mm. Este es el punto. Entonces yo creo que ahí es donde, Omar, está la posibilidad de que sea Bachelet, propuesta por Chile, por el presidente Boris en su intervención. Hay que destacar también, creo que es importante, el punto de referencia que hace el presidente Boris respecto de la vocación chilena como país tricontinental. Sí, Esto, amigas y amigos, es muy importante, porque cuando el presidente Boris habla de un país tricontinental, está hablando de un país que tiene incidencia en varios océanos y también en la Antártida. Y lo que plantea es la vocación de paz y la vocación de pervivencia de esta lógica tricontinental. O sea, no lo está planteando desde el punto de vista de una tensión o invasión militarista, como lo está haciendo Estados Unidos y Gran Bretaña, que están mostrando las garras en nuestra región. Aquí hay cosas que se han tratado de disminuir, yo he escuchado algún análisis, no los comparto. Estados Unidos le entrega, porque le entrega, le vende a precio muy bajo aviones de guerra de última generación a Perú, pero hace un tiempo atrás, informaciones públicas, yo no hablo de cuestiones reservadas, informaciones públicas indican de que submarinistas argentinos se preparan en Perú o hacen intercambio militar con la Armada peruana. Macri, hace un tiempo atrás, dijo que Trump, el que dice yace, ¿eh? Ojo, el que dice yace, le había planteado de que si Argentina quería ser de verdad un país con presencia y con control de dos océanos, bueno, que invada Chile. Eso le dijo. Y esto Trump no lo ha desmentido.
Y ocurre que Israel está con un interés militarista y geopolítico planetario sobre la Patagonia y parte de la Patagonia chilena, o parte importante de la Patagonia chilena, y está en la asociación estratégica con el gobierno de Milei. Eso es parte de la situación real, no ficticia. No es que uno quiera que esto ocurra, es que esto es real. Y lo que hay que hacer es prevenir a que siga esta lógica. Y en ese sentido, la intervención de Boris ha sido muy importante. Por cierto, esta parte, Infogate, un portal muy importante que lo sugiero, ha dado esta información, ha dado extensamente esta información, pero hay medios hegemones que están más preocupados de gritonear a la gente, impresionante, gritonearla, maltratarla. Parece que eso creen que les da rating. Bueno, si es así, terrible lo encuentro, pero en fin, pero le han dado muy poca perspectiva, informativa incluso, a este tipo de planteamientos que ha hecho el presidente Boris, como el que hizo el presidente Petro de Colombia, Sí, muy importante. que es una intervención muy contundente y que probablemente va a estar en la dimensión de la del presidente Lula de Brasil. Mm. En fin, hay una serie de situaciones aquí que yo creo que es bien importante, es clave en la designación de la futura Secretaría General de las Naciones Unidas. La nominación tiene que ver, insisto, con muchos puntos que refieren a cómo opera Naciones Unidas, a sus recursos, a las prioridades desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, es decir, el multilateralismo, la paz, los diálogos, los apoyos para terminar con la miseria infantil, con el hambre infantil, que son millones y millones de niñas y niños en todo el mundo. UNICEF está concentrada en eso. UNICEF, amiga y amigo, no le crea a la gente fanática. UNICEF no está parando ni a ningún partido comunista ni nada que se le parezca. UNICEF de lo único que está preocupada es tratar de parar, porque no lo han podido hacer, el hambre de las niñas y niños en el mundo. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo UNICEF. Y UNICEF es Naciones Unidas. Como también lo es UNESCO, que está preocupada de la educación, como también lo es la FAO, que tiene vinculación con Naciones Unidas, como también es CEPAL, que tiene preocupación desde el punto de vista de los diagnósticos, de los análisis, que está hace rato pronosticando que en nuestra región, y Chile incluido en primer lugar, necesitan mirar un nuevo tipo de política económica, porque esta política económica en Chile lo que hace es simplemente cerrar la puerta a la posibilidad del crecimiento de la economía. De eso estamos hablando. No estamos hablando de algo distinto. Entonces, todo esto es Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, donde ahí, si Estados Unidos levanta el dedito, se vetó, como se ha vetado, ¿no? Los acuerdos para el cese al fuego en Gaza, Estados Unidos lo ha vetado. Así de simple, punto. Y punto, ¿eh? Y punto. Entonces creo que todo esto, hay muchas más cosas, pero estas son las prioridades y probablemente de aquí en adelante las conversaciones, lo que puede hacer Chile respecto de estos asuntos pueden ser muy importantes. China, por cierto, Rusia, por cierto, Sudáfrica, los países del BRICS son muy importantes en la definición que viene, extraordinariamente importantes. Son países que además le gusta a quien le guste, con todas sus diferencias económicas, políticas, ideológicas y religiosas que las tienen y que son muy contundentes, la mayoría de los países del BRIC, si no todos, van en la perspectiva del respeto al derecho internacional y al diálogo como instrumento de resolución de controversias, como lo es la CELAC en nuestra región, que la CELAC emitió recientemente una declaración donde condena y rechaza la intervención militarista norteamericana frente a Venezuela, ¿no? Y ahí obviamente no firmó el gobierno de Milei, obviamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que enfrentaría una Secretaría General. Grandes, grandes desafíos en este contexto, en este descripto que hacemos de un planeta muy, muy, muy en crisis. Sí, yo agregaría lo que tú estás diciendo de que se da en un contexto de una crisis brutal desde el punto de vista, ¿no es cierto? No desde el punto de vista humanitario en Gaza, desde el punto de vista
de la lógica de la guerra en Ucrania, desde las presiones, como tú bien lo has dicho, ¿no es cierto?, en el Caribe por parte de Estados Unidos, en donde el presidente Petro fue tremendamente contundente cuando afirmó, ¿no es cierto?, que los jóvenes asesinados eran jóvenes colombianos y que esos jóvenes colombianos ni siquiera, ¿no es cierto?, algunos se sabe qué nombre tienen, pero por alguna razón ellos tienen información sobre eso. Y entonces la situación desde ese punto de vista es sumamente compleja, en donde la intervención del presidente Trump, en el fondo lo que está diciendo es: cómprenme armas, continúen la guerra, que se haga cargo Europa de la guerra, y yo sencillamente vendo armas y ya, como si eso significara que Estados Unidos no estuviera participando del conflicto, como si muchas de esas armas no necesitaran, ¿no es cierto?, el sistema satelital norteamericano, no necesitaran ciertos sistemas, ¿no es cierto?, que significan la adecuación. O sea, es un intento de salida, ¿no es cierto?, de escape para no cargar con el peso de la guerra, y por tanto él resalta, ¿no es cierto?, esta idea que esa guerra es la guerra de Biden, pero en realidad sigue siendo la guerra de Estados Unidos, sigue siendo la guerra de Estados Unidos. Lo que sencillamente ha hecho es tratar de buscar una política parecida a la de los años 30, 40, ¿no? Eso es lo que está tratando de hacer. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que esta situación no pueda incrementarse, que esta situación no pueda acelerarse, como aparentemente algunos sectores en Europa buscan acelerar, y a partir de eso, ¿no es cierto?, generan estas noticias falsas, ¿no es cierto?, de supuestos drones que atraviesan la frontera, ¿no es cierto?, de aviones que cruzan las fronteras y supuestamente son aviones que van a bombardear algún lugar de Europa. Y todo eso, ¿no es cierto?, va construyendo una narrativa. Va construyendo la narrativa de guerra, que en el fondo es la narrativa para que la propia población europea, ¿no es cierto?, venga y diga: bueno, tenemos que colocar de nuestro bolsillo para poder hacernos cargo, ¿no es cierto?, del costo que significa la mantención de Ucrania, porque Ucrania, entre comillas, nos va a defender. Por otro lado, fíjate, Juan Andrés, que Burkina Faso, Níger, y si no me equivoco, hay un país más que se me olvida, se retiraron de la Corte Penal Internacional. Burkina Faso, Mali y Níger. ¿Y por qué se retiran? Porque consideran, ¿no es cierto?, que esa instancia ha actuado de manera colonial. Así de sencillo. Por tanto, estamos en una situación, ¿no es cierto?, que es extremadamente grave. Una situación que también nos recuerda que por ahí, por el año 75, fíjate que hubo una recomendación a propósito de la ONU, en donde establecía de que el sionismo era una creencia, ¿no es cierto?, y era una acción eh, que se relacionaba con el apartheid. Es la resolución 3379. Y fíjate que esa resolución después fue corregida en 1991, cuando desaparece la ex Unión Soviética. Dejo ese dato ahí, ese dato histórico, porque esa Muy resolución, importante, sí. porque esa resolución existió, condenando el sionismo como tal, y fue corregida como en tres, cuatro líneas. Sí, De hecho, es la resolución sí, más corta que existe. sí, muy importante. Entonces hay que recordar esos elementos, porque hoy día están sobre la mesa, hoy día son parte de esta discusión tremenda. Juan Andrés, bueno, luego de estar hablando todo esto y recordarles que estamos analizando la semana política, que toda esta primera parte conversamos, ¿cierto?, sobre lo que ocurrió aquí en la ONU, el contexto, la presentación de la expresidenta Michelle Bachelet como posible secretaria general de las Naciones Unidas, si es que resulta electa dentro de otras alternativas que hay.
En Chile la campaña presidencial va tomando otros tonos a partir, bueno, de las propias fiestas patrias y el regreso a las fiestas patrias, ¿no? Van apareciendo nuevas formas, nuevas críticas. Las encuestas también van diciendo cosas que en realidad yo no sé si ayudan a clarificar o en este momento están ayudando a confundir. A veces siento que es más confusión que claridad. No sé cómo lo ves tú, Juan Andrés. Omar, mira, diversas encuestas, múltiples encuestas, tienden a mostrar el siguiente escenario. O Janet Jara o Kass en primer lugar, pero por muy poca la diferencia entre Janet Jara y José Antonio Kass. O Janet Jara en primer lugar o Kass en primer lugar y en el segundo o Kass o Jara, por muy poca diferencia. Eso es lo que están mostrando todas las encuestas. Y ojo, que es bien importante decirlo porque va a ver qué es lo que va a ocurrir después. Ahora, es cierto que falta todavía, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. O sea, ya septiembre se termina, no, estamos a octubre y noviembre ya es elecciones. Entonces, este es el cuadro que está mostrando. En tercer lugar, invariablemente siempre está mostrando que sube, que baja, que sube, que baja Kass en general y sube Matei. La lógica es que, según estas encuestas, si Matei sube es porque le quita votación a Kass, no a ninguna otra candidatura, a ninguna otra. Este es el dato. Luego está Parisi Kaiser, Parisi que tiene una votación que está principalmente ubicada en el norte chileno, que tiende a tener cierta estabilidad y que puede ser determinante en segunda vuelta, si es que hubiera segunda vuelta, para particularmente las candidaturas que lleguen a segunda vuelta y que eventualmente un votante de Parisi, insisto, zona norte del país, podrían inclinarse a votar en una o en otra dirección. Y ahí entramos ya a una volatilidad que lo hemos dicho otras veces, que es parte de una situación objetiva, no es que uno lo quiera. No confundamos el análisis con la opinión, no es que yo lo quiera. Es que esta volatilidad que particularmente el PNUD y otros estudios vienen mostrando desde el 96 del siglo pasado hasta hoy en Chile, se ha incrementado, no ha disminuido. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es personas que votan por voto voluntario y ahora por voto obligatorio. Los del voto obligatorio son ni más ni menos que entre 6 a 7 millones de personas, que antes por voto voluntario no votaban. Lo hemos dicho otras veces, Chile, si no tuviera voto obligatorio, los indicadores eran del país que menos gente votaba en todo el continente, menos, incluso menos que en Estados Unidos, en todo el continente. Entonces, los que creen que estamos en una democracia fantástica y todos, no sé, miran al espejo y tratan de resguardar de una muy, hasta incluso antidemocrática posición, tratan de resguardar ciertas cosas, espacios de poder que transitoriamente los tienen, en fin, o los tienen de una manera ya más estable, pero no es real. O sea, los datos concretos son que sin voto obligatorio, a diferencia de Venezuela, a diferencia de otros países, a diferencia de otros países, Chile sería el país donde menos gente votaría. Hay que explicarse por qué, pero menos gente votaría. Con voto obligatorio Ujú. entran este universo de personas, insisto que son 6 a 7 millones, entran a este universo de votantes. Y ahí viene, ahí se incrementa la volatilidad muy fuertemente. En concreto, significa que las personas se distancian mucho de los partidos políticos porque les tienen mucha crítica, los tienen hasta cierto desprecio, en fin, del Parlamento, del Poder Judicial, en fin, y no creen mucho en las elecciones, no creen casi nada en las elecciones, en el sentido de que les vaya a cambiar en algo sus vidas. Ese es el tema de fondo. Y estas personas se distancian, por lo tanto, de una opción electoral propiamente ideológica, en el sentido de que yo voto porque este es de izquierda, o yo voto porque este es de derecha, o voto porque este es del centro. No es así. Este mundo, este universo electoral vota si en el contexto de las campañas le cree a tal o cual candidatura respecto de cuáles asuntos. Y aquí viene el punto importante. ¿Qué es lo que hace que estas personas voten por una o por otra candidatura? Si le creen,
Si le creen, ojo, que esa candidatura va a enfrentar y eventualmente resolver problemas de pervivencia críticos que esta ciudadanía arrastra por muchos años, por décadas, que refieren a salud, incluidas las listas de espera, a pensiones, a ingresos, una cantidad de personas en Chile endeudadas de una manera estratosférica. Hay una cantidad ya muy grande de gente que ni siquiera tiene posibilidad de acceder al endeudamiento para, por ejemplo, comprarse una casa, porque no tienen las condiciones para eso. Y obviamente el sistema financiero que es leonino, que es caníbal, les castiga y les pone igual la media y pequeña empresa, la mediana y pequeña empresa. También a los temas de vivienda, nosotros aquí hemos reiterado que en Chile existen centenares, centenares y centenares de campamentos. No es uno, dos, tres, cuatro, cinco, son centenares. Y por lo tanto, el tema de vivienda está, el déficit habitacional y el tema de vivienda tiene varias expresiones concretas. Los campamentos, la posibilidad de acceder a una casa, los arriendos. Es decir, tiene varias cosas. Críticas, ojo. Bueno, hablamos de salud, hablamos de vivienda, hablamos de ingresos, salarios, hablamos, qué duda cabe, de crimen organizado y narcotráfico, ¿no? Cuestiones que tienen agobiada a la ciudadanía, con razón. Estamos agobiados, estamos, yo digo estamos, porque yo no sé si hay alguna comuna de Chile que se pueda salvar respecto de los flagelos que están cursando, que tienen expresión de turbazo, asesinato, robo, en fin. Y por otro lado, la variante dura del crimen organizado en Chile, el narcotráfico, que es el negocio. Y entonces el gran debate es si levantamos o no levantamos el secreto bancario, pero la verdad es que eso relativiza la voluntad política de investigar a fondo el tema de el lavado de dinero, la ruta del dinero y ir a atacar, porque es ridículo si nadie está interesado en quitarle la plata a una persona que tiene unos recursos que le han costado enormemente en Banco Estado, en la cuenta RUT. Nadie está pensando en eso. O sea, la macro zona norte, la Fiscalía macro zona norte hizo hace un tiempo atrás un estudio donde muestra las ganancias del narcotráfico en esa zona. Es que es impresionante. Entonces, no es que aquí se esté hablando, no, pero la élite politiquera transversal. Bueno, ¿cómo esto yo lo reflejo respecto del escenario electoral? Porque mi hipótesis es que quien gane estas elecciones, sea en primera o segunda vuelta, va a ser quien conecte con esta ciudadanía y esta ciudadanía le crea que va a enfrentar estos problemas que he mencionado. Mm. Yo escribí hace unos días atrás nomás una columna en Crónica Digital, está ahí, refiere a esto, porque la verdad es que una vez más hay sectores que majaderamente insisten en que en Chile va a ganar quien, entre comillas, gane el voto moderado de centro. No sé dónde existe ese voto. Yo francamente creo que es una forma de tratar de imponer una politiquería que ha fracasado fuertemente y rotundamente en Chile, que mantiene las tasas de ganancia extraordinarias, exorbitantes de los grandes grupos y consorcios transnacionales, que impide que la economía crezca, porque eso es, si aquí en Chile no pueden responsabilizar a nadie, porque en la política económica que se aplica en Chile de los 90 en adelante, que es hablar de la dictadura, es exactamente la misma. Tiene ciertos cambios menores, pero es la misma. Por lo tanto, tienen que mirarse al espejo y asumir que el fracaso está ahí. El riesgo de que la economía chilena entre incluso a decrecimiento es real, pero esas son las personas y los poderes políticos y económicos responsables de que no crezcan, no otras. Ahí es donde se han producido problemas de gasto fiscal. Pero que duda cabe que tenemos un problema, porque cuando en un país como este usted no tiene la posibilidad de financiar políticas públicas que financien cuestiones de previdencia, entre otras como las que hemos mencionado, estamos jodidos. Digan la verdad, digan la verdad. Entonces digan que no son capaces de enfrentar una situación como la que vive Chile, a partir de la cual se necesitan recursos para políticas públicas con esta dimensión, con esta dimensión. Entonces, yo lo que creo, Omar, que
va a ganar, mi hipótesis es que va a ganar la candidatura que tenga mayor conexión y sea creíble para este mundo, porque este es un mundo, no es todo el universo electoral chileno, pero es totalmente decisivo. Lo mostraron ya claramente en el primer plebiscito, donde el rechazo se impone sobre el 60% al apruebo, y todos pensaron que esa era una especie de carta blanca a la derecha, a la oligarquía, a las pizzas. Mentira, mentira, error garrafal. Ahora, fue una crítica al gobierno, fue una crítica a los sectores progres, pero qué duda cabe. O sea, si no se asume como una tremenda derrota, no, yo no sé, no sé. A ver, porque si a uno lo acusan de que uno dice esto, entonces uno poco menos, y se victimizan, entonces, entonces estamos jodidos. O sea, es peor de los mundos. Los cocodrilos también lloran cuando se están comiendo a una presa. Es una metáfora la que estoy diciendo, ¿no? Pero en el segundo plebiscito, ocurrió exactamente lo mismo, pero a la inversa. O sea, más, cerca del 60, más un poco más del 60% vota en contra. ¿En contra de qué? En contra de un proyecto oligárquico, derechista, reaccionario, que la ciudadanía no quiso. Entonces, yo diría, por favor, alguien una vez lo dijo, escuchemos al pueblo, alguna vez. No tratemos de imponerle de una manera tan prepotente y soberbia siempre las cosas. O sea, si la gente está angustiada y ansiosa porque quiere tener buena vivienda, quiere tener buena salud, quiere tener pensión, quiere tener seguridad, salir a las calles y que no le pongan un puñal o una pistola, no le roben el auto, no le roben en la casa, no haya lugares donde todos saben de que el narcotráfico hace y deshace, los casinos inmobiliarios, en fin. Entonces, yo diría, Omar, que la ciudadanía mi hipótesis es que eh, luego se va a conocer el programa de gobierno de Janet Jara, porque está en proceso de construcción. Mi impresión es que es demasiado lento ese proceso, demasiado lento. Pero lo que se ha conocido es bien importante porque conecta con esto. Por ejemplo, yo te pongo concreto, la candidatura, lo decía también yo sin filtro, la candidatura que puso, porque es el sector el que lo puso hace un tiempo atrás, el tema del secreto bancario, ¿no? Yo siendo asesor, ya dejé de serlo hace un buen tiempo, de la Subsecretaría del Interior del Gobierno, nosotros trabajamos el tema de levantar el secreto bancario y fue propuesto en el Parlamento. De ese tiempo viene. E incluso se conversó activamente con varias diputadas y diputados, entre ellos Alejandra Plasencia y Ana María Gamuri, para lo que se ha denominado la ruta del dinero. Y ese proyecto inicialmente la derecha lo rechazó en el Parlamento, en el Senado, e incluso recurrió, para amigos tengan presente, recurrió al Tribunal Constitucional para echar abajo esa ley. Y perdieron en el Senado y perdieron en el Tribunal Constitucional. No estamos hablando, por lo tanto, desde cero. Se han hecho cosas concretas, pero son muy insuficientes, qué duda cabe, qué duda cabe. O sea, hoy día está en curso y ahí está involucrada la actual diputada candidata a senadora Carmen Gers en todo el tema del sistema de inteligencia, que es clave. A ver, el sistema de inteligencia no es para que nos pasemos películas. Yo me encantan las películas, pero no nos pasamos películas. El sistema de inteligencia es para poder establecer y claramente de dónde viene el lavado de dinero, de dónde viene en primer lugar y a dónde va, y a dónde va. Porque ocurre que ahí hay una trayectoria, por eso se llama la ruta, el seguimiento de la ruta del dinero. Es extraordinariamente importante fortalecer tres, cuatro veces más. Yo, mi respeto y mi afecto por las personas que han trabajado en la unidad de análisis financiero, que viene de años, no es nueva, que viene de años, se han hecho un trabajo muy sistemático, que creo que alguna vez hay que reconocerles ese trabajo porque han ayudado mucho, mucho, igual que fortalecer, insisto, inteligencia, eh,
previa, porque la inteligencia es para eso, no es para reaccionar, es para prevenir, no para prevenir. No siempre se logra, pero, pero estamos hablando de seguimiento de miles de millones de dólares, de eso estamos hablando. No estamos hablando de $300 ni $1.000, estamos hablando de miles de millones de dólares, de eso estamos hablando. Entonces, yo lo que creo, Mar, que ahí la campaña es corta, es muy corta. Eh, Vamos a ver que hay que hacer todos los esfuerzos en la dirección de, yo lo he dicho otras veces en este espacio, hay que hablarle no a los convencidas y convencidos. Si las campañas ahora no son para juntar a la gente que está de acuerdo con uno. O sea, está bien eso como demostración de cierta expresión, pero hay que ir hacia las personas que no tienen decidido su voto o eventualmente podrían votar de una manera distinta a la que uno considera que deberían hacerlo, que en este caso es Mm. la candidatura de Janet Jara, ¿no? Desde el punto de vista presidencial y también parlamentario, y también parlamentario. Ahí me quedo mal, esperando, como siempre, el Sí, poema. sí, sí, antes de eso solamente un alcance. ¿Ah? Fíjate Sí, que am, a inicios de este año hubo un seminario organizado por el CEP que se llamaba Desregulación y Transformación del Estado, lecciones desde la Argentina de Milei y propuestas para Chile. Quien estuvo ahí era nada menos que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado argentino. Lo digo porque el señor Kass lo nombra como referente en el debate que hubo y a nadie le llamó la atención. Los procesos de regulación pasaron, ¿no es cierto? Bueno, por lo que ya se conoce en la prensa y a nivel internacional, ¿no? Con el tema de las pensiones, con el tema de los hospitales de niños. O sea, esa es la desregulación. Esa fue la política implementada en Argentina con los resultados que se conocen. Eso es lo que internamente no se dice, pero eso es lo que traen. Está expuesto ahí, CEP, marzo del 2025. Lo dejo sobre la mesa solamente porque yo creo que esa discusión hay que darla, que es una discusión que es teórica, es política, es económica y que tiene que ver con los destinos del país. Porque hoy día en Argentina andan pidiendo agüita atrás, mendigando. Entonces, bueno, dicho eso, así es. ingresemos, ¿no es cierto? Ingresemos al poemita, que se titula Calles. Transitar por las calles de morir muriendo bajo una siembra de vitrinas, un sinfín de animales atados a un amo, y esos atados al hilo invisible de la tristeza, y la tristeza, aburrida de sí misma, se desquita con los emigrantes. Hay huellas de dolor en ciertas esquinas, aferradas a un mural de nunca más, como si la esperanza se tiñera de colores, y los colores se desvanecen a brochazos de un color pálido, de tono mortuorio. Así nomás, Para la reflexión, para la bueno, reflexión. calles, Calles. Gracias, Omar. los invito a suscribirse al canal, a compartirlo. En la medida que esto lo podemos hacer, ¿no es cierto? Vamos abriendo este espacio como un espacio de reflexión y de discusión. Nosotros no estamos pidiendo que toda la gente esté de acuerdo con nosotros, al contrario. No.
que no, opinen, que intervengan, que debatan. Esa es la idea. Eso es. Que estén muy muy bien. bien. Chao, chao, hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, Chao. chao.